Señoras y señores, como les decía, para mí es un orgullo y un placer recibir a uno de los grandes actores que tiene nuestro país y también el continente, porque ha tenido una destacadísima actuación en varios países de América Latina. Es más, tiene hasta pasaporte de Costa Rica. Se llama Pepe Vázquez. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, Pepe. Gracias. ¿Qué implica? Yo hablaba recién, dije algo removedor el hecho de escribir las memorias. ¿Qué significa para vos el hecho de haberte sentado a escribir y a recordar? Yo no lo busqué, pero terminó siendo como una suerte de autoterapia. En un momento que la estuve pasando muy mal con la falta de mi compañera. La actriz Emilce Viñas y directora. Que ahora ya, a mí me dijeron te va a llevar unos 2 años, me llevó 5. Y fue eso, empecé a escribir lo que me venía a la cabeza y cortaba. No, yo no soy escritor, de modo que no escribía, no tenía esa disciplina de levantarme a las 8 de la mañana, escribir 6 horas con un fichero al lado, investigaciones, no. Escribía, saltaba de los años 40, que fue cuando nací, a los 70, si lo leíste habrás visto, sí. Vuelvo bueno, a los 60. De a pedacitos, o sea. De a pedacitos, y así fue. Es todo un gran texto. Y cuando estaba en esas, cuando de pronto suena el teléfono y me habla un uruguayo que hace como 16 años se fue para allá, un actor egresado de la Escuela Municipal de acá, de Arte Dramático, Fabián Sales, y nos conocemos, pero no éramos grandes amigos. Me dice, mirá, dice, Pepe, te llamo, dice, porque quisiera invitarte a que vengas a hacer Reiliar. Y yo me empecé a reír primero porque digo, ¿qué es? Yo viví 7 años en Costa Rica, o sea que nos conocían mucho. Sí, a mí además muy populares. Entonces, digo, no, llegué a decirle, con el perdón de la palabra, dije, es una joda esto. Dice, no, yo no tengo esa confianza contigo como para hacer. No, bueno, me hizo el planteo, le pedí que me diera 2 días para pensarlo, porque nosotros teníamos pensado un viaje con Emilce a Costa Rica, un viaje de un mes, a ir a ver a los viejos amigos, estar allá. Y yo me dije, no, ir solo va a ser tremebundo. Además, un Shakespeare y Reiliar con todo lo que significa. Yo me convertí, no, pero no era por eso, me daba miedo volver como al lugar del crimen, ¿no? Sí, claro. Y cuando mi hija se enteró, yo dije, me voy a poner a llorar, va a ser horrible, ¿no? Y mi hija me dijo, no, papá, todo lo contrario. Me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, y eso me empezó a ablandar la cosa. Y un día Margarita Musto se enteró. Y ya Héctor Vidal, ese gran director que se nos fue, ya estaba en su lecho de muerte en el sanatorio y se enteró. Y me mandó... Es muy linda la frase que te pone. No, es antológica, fue divino. Si querés leerla. Tengo que buscarla. Contalo. Pero creo que está mejor escrito que he dicho. Bueno, está por acá. Yo sé más o menos dónde está. Está cerca al principio. Sí. Yo le escribía cartitas a él porque él no quiso hablar con nadie, se metió. Sí, porque además esto es una enfermedad también muy larga. La peleó 12 años con un cáncer. ¿Viste? Exactamente. Y acá está. Mira, acá está. Acá empieza y termina acá. Ahí va. Héctor se muere, tomó la decisión, años en lucha contra su mal, ni lo nombro. Pregunto si no será una maldición bíblica. La víspera del degüello. Ese es el título de lo primero que dirigió. 2 personajes tienen esa pieza. Le hicimos Elsie, su primera esposa, y John Club de teatro. Héctor Manuel Vidal ha hecho notables trabajos. Estuvimos trabajando juntos unos 10 años en los que nuestras carreras comenzaron a tener un asombro de cierta solidez. Trabajó un tiempo en el Brou, cuando el cielo oscureció, dejó el banco y se dedicó al teatro. Se convirtió en uno de los mejores directores del medio. Viajó a Costa Rica, donde dio clases y puso con enorme suceso un espectáculo. Fanático admirador de Shakespeare, cuando se enteró de que iré a hacer Reiliar, desde su lecho de muerte me envió un escueto mensaje. La belleza te espera. Es muy fuerte. Perdóname que me emocione, pero
cada vez que lo oigo, A mí me gustó, la belleza te espera. es que es verdad. Es una de las historias más hermosas que escribió Shakespeare. Y que recién empezás a soñar con, yo por lo menos me pasó a mí, empecé a soñar con hacerlo cuando me volví viejo. Porque siento que es un papel que es una opinión personal, no lo leí en ningún libro, pero siento que hay palabras, historias, que solo las podés contar si te caminó la vida por encima. Si conocés lo que es el amor, tener hijos, que se te mueran, enterrarlos, que se te muera tu compañera, si conocés, si has tenido el boliche de la vida, te han dado por encima. Si no, pero pensaba en hacerla después que me fui de la comedia. Yo decía, ¿cómo? Ya cuando me estaba durmiendo soñaba con eso, pero ¿cómo hacerla sin dinero, sin un apoyo, sin una infraestructura logística fuerte? Es una pieza de mucha gente. Y pasó esto, que me invitaron, porque bueno, nos conocen mucho en Costa Rica y no tenían... El hecho es que él la había hecho durante un año con un gran éxito, con otro actor mayor que yo todavía. Este actor, Óscar Castillo, con quien somos muy amigos, él tiene una productora de cine y de televisión y dijo, yo la hago hasta el 20 de diciembre, después no cuenten conmigo. Y bueno, y la hicieron. Y fue un enorme éxito. Pero por primera vez, como era tanto éxito la Compañía Nacional de Teatro, que es un poco como la Comedia Nacional de allá, decidieron reponerla. Dice, pero acá no hay otro viejo que la pueda hacer, no hay. Se han ido muriendo, no hay. Y estábamos reunidos todos. Se acordaron de Pepe Vázquez en Uruguay. Y de pronto Gladys Cataña, que es una gran amiga que tengo, y ya dejó de hacer teatro, está vieja también, dijo, Pepe. Bueno, y al otro día me llamaron y después de ese mensaje, me escribió eso y al otro día, y en la madrugada se murió. Increíble. Y bueno, con ese martillazo que me dio en el alma, me tomé el avión y me fui. Y fue un éxito. Y siguió siendo el éxito que era, pero tal vez lo más conmovedor fue juntar la emoción de ese papel con la emoción que me provocó el encontrarme en un lugar donde nunca imaginé que nos querían tanto, a Emilce y a mí. Y un día se lo comenté a porque la mayoría de los compañeros de aquella época se han ido muriendo. Sí, también lo decís en el libro. Y entonces, una noche en un camerino, solo 2 de aquella época trabajaban en Rey Lear haciendo papeles muy importantes. Y Luis Fernando Gómez, yo le comenté ese sentimiento que tenía. Y me dijo, mira, dice, cuando uno se porta bien, algún día la vida te lo devuelve. Dice. Y ustedes dos fueron como cuando los niños nos ponían en el cuadro de honor en la escuela. Bueno, y ustedes, al final terminamos haciendo la entrevista desordenada como sabíamos que le íbamos a hacer, como está el libro. Porque mi cabeza es así. Pepe, no, pero mira, René Jolivet decía que lo previsto se da de la mano con lo imprevisto. Sí, es cierto. Pero habías empezado para de alguna manera responder a lo que era mi hijo el doctor. Sí. Te anotaste el notariado, pero vos ya sabías que querías ser actor. Totalmente, pero eso fue un engaño que yo preparé a mis padres, y les hice creer, ya mi viejo pobre se había muerto, y yo les hice creer a mis hermanas mayores, porque yo soy el menor, que estaba estudiando. Y me compré un código civil y me compré todos los libros de primer año de notariado. No tocaba ninguno, no me importó nada nunca de eso. Entonces cuando me hice mayor de edad, me fui de casa. Y me puse a estudiar teatro y me fui a vivir a otro país, a Cuba, y estuve 5 años allá. Y allá me hice actor profesional. El cine tuvo mucho que ver. Y el cine. El cine fue el culpable, ¿no? El cine fue... Y Johnny Weissmuller en particular. Johnny Weissmuller, sí. El mítico Tarzán. El legendario. El mejor Tarzán El mejor Tarzán que tuvimos. Sí, claro. Y medio chapita terminó, ¿no? Por chapita, culpa de Tarzán. Sí, como me puse yo chapita también.
Si yo veía, ahí lo digo, ¿no? Sí, claro. Yo salía como drogado del cine en 33, de donde yo soy, de ver las películas de él. Y me imaginaba que la calle de casa estaba toda llena de lianas, hasta donde desembocaba la calle, que era en la entrada del hospital de 33. Yo me sentaba en el zaguán de mi casa y me decía para mis adentros, yo soy Tarzán. Yo soy Tarzán y voy volando de liana en liana y voy a curar a los enfermos. El enfermo era yo. Está bien, pero ¿cómo se te pegó tan fuerte una vocación? Sí. Sí. Que llevó a que hicieras eso, por ejemplo. Hice ¿no? eso, sí, hice eso. Y después, claro, me vine acá y en las vacaciones iba mucho, seguía yendo mucho al cine. Yo a los 10 años empecé a ver cine todos los días, me escapaba de mi casa, el cine estaba a 1,5 cuadras y veía películas. Me vi todas las mexicanas de la época, cuando la industria mexicana era la que imperaba en América. Después los norteamericanos, con gran viveza comercial, como siempre, bajaron el precio de sus películas y fundieron a los mexicanos. Y ahí inundaron todo el... Pero es increíble cómo el cine marcó, porque la otra vez me tocó presentar, junto con el Flaco de Nevi, que escribe el prólogo de tu libro, nos tocó presentar el libro de memorias de un queridísimo amigo que fue Cuco Esclavo. Ah, claro. Y bueno, y tanto a De Nevi como al Cuque... Desde el paraíso. Desde el paraíso. Los marcó el cine. El cine. A toda esa generación. A toda una generación. Lincoln Maistegui tiene un libro precioso, el periodista de este diario, en el cual habla de su devoción, de lo cinéfilo que es. Es que éramos, era como una red. Yo me escapaba de mi casa todas las noches. Después mi madre me lo contó y yo sabía. Dice, pero era la época en que no había peligro ninguno, nada. Yo salía por una ventana, eran todas una casa muy linda que tenía todo alambre tejido, grandes ventanas, y yo pasaba, era gordito pero no como ahora, ¿viste? Pasaba por ahí, y me descolgaba, tiraba la ropa, me metía, saltaba unas verjas que habían en el portón y me iba. Y tenía un arreglo con el portero del cine, uno de ellos, no que no me cobrara la entrada, yo afanaba plata de casa y pagaba la entrada. Porque había películas que eran no aptas, pero había un portero, Mancilla, que llegó a ser compañero mío de escuela, porque era el único que tenía como 20 y pico de días, estaba en sexto de escuela. Cuando daban las películas francesas, que fueron la primera vez que yo vi senos al aire de una actriz, nos mandaba para arriba, lo que la llamaban el gallinero. Claro. Yo me juntaba con otros gurises del barrio, entrábamos y ahí vi actrices que vos ni conociste, bueno, Martín Carol, que fue una famosa, que hacía películas y vi escenas de amor y muchas veces no entendíamos las historias, pero las veíamos. Y después yo empecé a leer muy temprano. Mi madre era maestra, a pesar de que no ejerció, pero era maestra, y yo a los 4 años leía. Y mi madre leía mucho, y le gustaba la música. Entonces, y era la época de las vacas gordas del Uruguay. La Comedia Nacional viajaba por los 19 departamentos y llegaba con 2 o 3 camiones con los decorados y hacían 3 o 4 obras en cada lugar. O sea que se quedaban como una semana. Claro. Entonces yo iba a ver teatro. La única vez que no me dejaron entrar fue a ver Boda de Sangre con Margarita Sirgu, porque tiene un duelo de cuchillos y el Consejo del Niño, que así se llamaba, ahora es INAO, no permitía la entrada a menores de edad porque habían escenas de violencia. O sea que a Margarita Sirgu solo la escuché y la vi una vez en cine. Así tuviste la posibilidad de verla y no pudiste por eso. Pero no pude por eso, pero después que la vi en cine no me arrepentí. Dicen que era brava. Porque no me gustó nada lo que vi de ella en cine. Pero hablándolo con Estela Medina, era brava, era muy rigurosa, ¿no? Sí, cuentan cuentos de ella terribles. Sí. Aunque tu formación fue bastante amable también. Fue muy linda. Como, al menos, yo no sé si el libro suena más edulcorado de lo que realmente fue, si fuiste muy benevolente, pero digamos, se dio todo, fueron momentos de muchísima felicidad, pese a que contás momentos complicados también. Sí. Pero hubo momentos, pero en general ha sido una vida,
tuviste que, Yo no me puedo quejar. Hubo momentos complicados como la dictadura, pero en términos generales el balance de todo este libro es... Yo soy un hombre enormemente agradecido a la vida, y estoy feliz, lo puedo decir, aunque la felicidad, decir la palabra felicidad es un riesgo a veces, porque creo que es mucho más amplia de lo que uno, o por lo menos no tiene ese sentido edulcorado que en general se le da a la felicidad, que es un afiche con una playa con aguas transparentes y mujeres divinas van nadando con delfines. A veces la felicidad es algo mucho más simple, ¿no? Es esto, Sí. Charlar con un periodista, especialmente a quien la gente de teatro de este país admira y quiere mucho, como sos vos. Pero como estamos hablando de ti. Pero es así, es verdad, son pequeñas cositas, son pequeñas cosas, pequeños momentos. Y son muchos de esos los contás en el libro. Yo cuento cosas de pronto dolorosas, pero que tienen que ver con la pérdida de cosas, ¿no? Porque la vida te quita y te da, pero también te da y te quita. Y entonces, bueno, no quise, sí, tengo también historias más fuertes, más cargadas de cosas feas, no es que no me ha ahorrado nada la vida, no nos ahorra nada. ¿A qué fuiste a Cuba? A Cuba fui, tenía 18 años en esa época, porque era la primera revolución hablada en español. Porque además, antes de cumplir los 18 años, había un noticiero que se llamaba Uruguay al Día. De acuerdo. Y yo iba al cine casi todos los días, y íbamos con amigos. Y cuando aparecían noticias de América Latina, lo que más se veía eran las masacres que hacía Fulgencio Batista con los estudiantes y los trabajadores cubanos, y las matanzas. Entonces, y de pronto se empezó a oír la noticia de que habían unos personajes con barba que se habían metido, estaban luchando contra Batista, y empezaron a venir cada vez más noticias, y después, claro, el mundo se empezó a conmover con lo que estaba ocurriendo. Entonces empezamos a saber que había un hombre que se llamaba Fidel Castro, otro Ernesto Guevara, otro Camilo Cienfuegos, pero eran jóvenes, y eso era muy conquistador. Eso sacudió a América Latina y al mundo, te diré. Después, bueno, todas las cosas tienen problemas, se estratificó mucho tal vez, pero para mí, yo la quería conocer, no quería que nadie me la contara. Entonces, allá habían 2 uruguayos que habían sido llamados por el nuevo gobierno cubano. Uno que era ya un director de mucho prestigio, Hugo Ulibe, sí, claro, que se radicó, se venezolanizó, y vive en Venezuela, y le pidieron que armara, que creara, digamos, la institución que señala teatro. Entonces se creó la Escuela de Arte Dramático que tienen los cubanos hasta hoy. Que sigue funcionando. Y después llamaron a otro hombre de teatro que era mayor que yo y gran amigo mío, Amanecer Dota, y él se fue. Y yo siempre tuve amigos un poco mayores. Los buscaba, porque fui muy amigo. Otro gran amigo fue Salvador Puch, uno de los más grandes poetas. El otro fue Alfredo Citarrosa. Y un día Amanecer me escribe, mira, se está formando un grupo que eran brigadas de teatro para ir a trabajar exclusivamente en el campo, en las creadas cooperativas, o estaban los rancheríos, los bohíos pobres. El bohíos es el rancho en Cuba, pero sí se habían armado, cuando no habían hecho casas nuevas todavía, habían hecho sí clínicas. Lo primero que construían eran clínicas y escuelas. Todo eso a mí me desveló. Entonces, Amanecer un día me dice, ¿por qué no te haces un viaje?
Dice, se está formando un grupo y los actores con experiencia no quieren agarrar viaje porque, claro, los cubanos querían disfrutar de todo lo que habían padecido y venía una nueva etapa en la vida de ellos y los actores ya formados, con prestigio, querían trabajar en la ciudad, lo cual era muy lógico y muy humano. Entonces se formó esa brigada, que éramos como 50 tipos, todos jóvenes, y era apasionante porque hacíamos diversos espectáculos, ensayábamos en la mañana, nos daban el almuerzo, volvíamos a ensayar en la tarde y después cenábamos temprano y nos subíamos a unos camiones con asientos de ómnibus y toldos y nos íbamos a la montaña, al campo, a representar y siempre teníamos como mínimo 1.200 espectadores que venían con sus banquitos o troncos de árboles y llenaban el campo y partían con nosotros por lo menos 2 camiones que llevaban el decorado, armaban el tablado, la escenografía y hacíamos obras de teatro, hacíamos Brecht, hacíamos de todo, Goldoni, y habían directores también extranjeros que habían llegado a trabajar. Uno de ellos fue el director de Como Agua para Chocolate. Ajá. Que ahora el mexicano, que ahora no me acuerdo el nombre. Salir, sí. Y él fundó, porque era un hombre de mucha experiencia, el Teatro Musical de La Habana. Fue el marido de Esquivel, claro, de Laura Esquivel. De la que escribió el libro. Exacto. Claro. Alfonso Arau. Alfonso Arau. Exactamente. Entonces, yo tuve un maestro ahí, que era un mexicano, Rodolfo Valencia, que ya pienso que debe haber fallecido. ¿Y ahí te hiciste comunista, Pepe? No, ya era antes. Ya eras antes. Sí. En un momento decís que estabas afiliado a la UJC. Sí. En un momento libre. Es el único momento que lo decís, que yo estando afiliado a la UJC. Sí. Y ahí, bueno, me fui, y era la época de las... Vos te acostabas con un país de una manera. En aquella época era la época de las realizaciones brutales y oía, claro, por radio o por televisión, salía, de pronto aparecía Fidel diciendo, mañana tal cosa no va a ser más tal cosa, va a ser tal otra. Claro, hubo ahí 3-4 años donde se hicieron grandes reformas. Grandes reformas, claro, ocurrían. Entonces vos decías, pero bueno, las cosas se pueden hacer. Y también habían de pronto errores que pasaron, digo, como un momento muy duro que hubo, que fue la locura que le vino de perseguir, de acosar a los homosexuales. Y eso fue muy duro. Fue muy duro, pretextó, por ejemplo, que un hombre como Ulibe se fuera no por homosexual, sino porque le pidieron que él limpiara la escuela de profesores que tuvieran esa vida. Y fue en esa época, además. Claro, fue en esa época. La persecución a Reinaldo Arenas, por ejemplo. Yo lo conocí a Reinaldo Arenas como escritor cuando presentó su primer libro de cuentos en Casa de las Américas. Y entonces, eso fue muy duro. Pero había, fíjate las contradicciones. Se fundó el instituto, con la revolución se fundó el Instituto de Artes Cinematográficas, el famoso ICAI, sí, ¿no? Y ellos han hecho películas criticando cosas del gobierno cubano, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y las siguen haciendo, películas críticas, porque ahí al frente estaba un hombre muy importante, Alfredo Guevara de apellido, que era un cubano, y que se la discutía a Fidel. Digo, esto no se debe hacer, esto es un error que estamos cometiendo. Sin embargo, Fidel no le hizo caso. Claro, hasta después, en aquella época. Después sí. Bueno, pero pasó lo mismo con la iglesia, o sea, pasó con la iglesia. Fue muy duro al comienzo, claro, después se flexibilizó. Claro, después se flexibilizó, cometieron errores, pero después lo fueron subsanando. ¿Y cómo ves a Cuba hoy? ¿Qué te pasa con Cuba hoy después de todo lo que ha pasado? Y de lo que sigue pasando. Cuba no ha tenido más remedio que es decir, hombres como Fidel, como Raúl, en vez de utilizar la inteligencia que tienen, tuvieron que convertirse en grandes estrategas de la defensa, porque el bloqueo que ha hecho a los Estados Unidos no es moco de pavo.
Digo, ese pueblo es maravilloso. Yo viví en un pueblo que es de una alegría y de un sentido de la generosidad y la solidaridad. Los cubanos son increíbles, son tipos muy alegres. Y no, nada de los sacrificios con los que han tenido que vivir y siguen viviendo les tira la moral abajo. Digo, ¿sabes por qué? Porque esos dirigentes que han metido la pata han vivido de acuerdo a lo que han pregonado. Un poco como Pepe Mujica. Digo, yo recuerdo un ciclón que vino en aquella época, que mi madre me mandaba telegramas aterrada, era terrible. Un ciclón que se llamó, viste que le ponen nombres, el Flora fue, destrozó media isla, y en la zona oriental. Las montañas en el Caribe y en Centroamérica son todas verdes, no es como la cordillera acá en el sur, son selvas. En la zona oriental, después del paso del ciclón, yo fui, me acuerdo, a trabajar, y era como si hubiera pasado una taladora, y había talado los montes, las selvas. Hubo ríos que estaban en un lugar y el curso cambió 5 kilómetros más adelante o más atrás, no sé cómo decirlo, más al este o más al oeste. Murieron vidas. Y vos veías todos los días por la televisión a los grandes dirigentes, te hablo de Fidel y todos los demás, y el Che, y Dorticós, que era el presidente en esa época, Dorticós, metidos en el barro rescatando vidas y durmiendo. Hay imágenes de todos ellos. Entonces, por eso es que la gente los sigue y los ha seguido. Sí, no hay oposición, ¿no? No hay oposición. No la hay. Pero es que si la buscas no la hay. Bueno, hay no los dejan. No, sí que los dejan. Hay una oposición mínima, una oposición mínima. Yo entiendo que ellos han cometido errores, a veces te diría filosóficos, de mirar las cosas. Digo, pero los otros días cuando Raúl Castro habló por la CNN en la conferencia de Panamá, decía verdades como en las cataratas del Niágara. Digo, creo que Obama quedó muerto. Pero además, cuando le dijo a Obama, digo, usted no es culpable de nada. Digo, son culpables los 10 anteriores a usted. Claro. Digo, Pepe, volvamos al teatro. Sí. Hablando del tema de tu ideología, sos muy justo y muy generoso con la televisión. Sí. Que razonablemente podías tener una cantidad de prejuicios con la televisión. No, para nada. Sin embargo, decís que a través de los lobisones, de lo que fue Canal 12 y todos los programas que hicieron con Emilce, yo pude hacer la vida. Decís que hiciste que bueno, pude hacer la vida que quería, digo, porque la televisión nos dimensionó. Digo, nos hizo conocidos. Claro, una Entonces, visibilidad. eso nos permitía armar espectáculos que no siempre eran de humor. Y íbamos a las capitales de los departamentos y a los pueblos donde éramos muy conocidos, y así vivíamos, porque no te creas que nos salga. La gente piensa estos se hicieron millonarios con la televisión. No nos alcanzaba lo que ganábamos. Y yo teníamos una familia. Y yo me casé con otra mujer que hacía lo mismo. Claro. Entonces, la televisión en eso nos ayudó mucho. Y después la verdad que me salvó un poco el final de mi vida profesional, los 7 años que pasé en la Comedia Nacional, claro, que pagan muy buenos sueldos. Yo entré a los 65 años y me fui a los 70 y pico, a los 71 años. No, pero en ese sentido, en un momento lo decís que inclusive has recibido, por ejemplo, siempre el apoyo del diario El País. Siempre. ¿Lo reconoces siempre, especialmente? Lo reconozco especialmente porque sería una mala persona si no lo dijera. Nunca, conociendo mi pelaje político, nunca ellos, Jorge, ex hermano Horacio, y los que han quedado los hijos, Daniel, todos ellos siempre fueron conmigo, con Emilce, con Denevi, extremadamente generosos. Pepe, ¿y en algún momento, desde el punto de vista político, el Partido Comunista utilizó el teatro como herramienta política? ¿Fue parte de una estructura? No, el Partido Comunista no, éramos nosotros. Que en la década de 60, que fue una década maravillosa,
pero muy agitada mundialmente por la guerra de Vietnam, y lo que hizo la juventud norteamericana y los músicos y artistas norteamericanos repercutió en toda América Latina. Y nosotros no nos escapamos a eso, ni quisimos escaparnos a eso. Entonces, Vietnam era un dolor de la humanidad. Digo, primero los vietnamitas tuvieron que bancar a los franceses y los echaron, ¿no? Y después, bueno, inventaron formas insólitas de hacer la guerra. Los americanos tenían el napalm, tenían las armas más modernas y caían de pronto en pozos donde habían palitos con punta envenenados, y así ganaron la guerra y se lo sacaron de encima. Digo, que hasta hoy les duele. Que hasta hoy les duele, y son generaciones. Digo, ver una película maravillosa como Regreso sin Gloria, es fantástica, digo, y hay artistas, digo, porque aclaremos una cosa, digo, yo no siento ningún odio por el pueblo norteamericano. No, al contrario, yo me he formado gracias a muy buenas películas que vi, y también al mal cine, y a maravillosos escritores. Y tiene una literatura. Es el país de Emily Dickinson, de Walt Whitman, de Eugenio Nil, de John Dos Passos, de Scott Fitzgerald, Sí, claro. de John Updike, yo qué sé, de muchísimos, de grandes pintores. Si tú has viajado, has ido a Estados Unidos, Sí, claro. bueno, viste lo que es, tenés todo ahí en ese país, los más grandes museos. Entrar al Museo Metropolitano o al MoMA, por ejemplo, Broadway. es una clase, digo. Claro, Broadway se especializa mucho en el musical, digo, pero cuando vas al Off-Broadway te encontrás con actores, grandes actores. Y yo te digo, bueno, sí, yo estudié, tuve clases, pero parte de las clases me las dieron los narradores, me las dieron los poetas, me las dan los pintores. Yo soy fanático de la plástica. Digo, no sé un pomo de plástica. No importa. Digo, pero ¿Se tiene la sensibilidad? me paro frente a un cuadro de Iturria, o a Gurvitz, o a Solari. Yo siempre estoy pagando una cuota de dólares, pago todos los meses $100, porque siempre me estoy comprando un cuadro. Ya no tengo lugar donde ponerlo. Bueno, está bien, hay que darse los gustos. Pero me enriquecen a mí el alma, ¿viste? Y se te nota por la forma de escribir. También cuando contás los fracasos, el hecho del hecho de, por ejemplo, de actuar para 2 personas. Ah, sí. Nos ha tocado, ¿sí? Sí, claro. Pero es que Alfredo Alcón, mirá, quien lo conocimos en Buenos Aires, y yo me dolió mucho que se muriera. Yo estaba en Costa Rica, creo que lo mencioné ahí. Lo contaste. Algo te pasaba, no sabías qué sí, era, y era eso. Y era la noticia de la pérdida de él. Aparte de lo que él fue como intérprete, que fue maravilloso, su fidelidad a su postura ciudadana y a su generosidad con su dinero, con quienes actores que no a veces se enfermaban y tenían que ir a Estados Unidos, se aparecía Alcón con el dinero y les daba los pasajes, y allá Ion le salvaba la vida. Bueno, y con respecto a actuar para poca gente... Y actuar para poca gente... O para 2. Sí, eso nos pasó en Costa Rica, por ejemplo, porque el ministro entonces, que había sido actor y era fanático de Chekhov y había estudiado piano, un hombre muy culto, que todavía vive, Guido Sáenz. Cuando yo llegué a Costa Rica, y me fui a alojar en casa de un belga que había sido director mío en la época que yo vivía en Cuba y hacía teatro. Entonces, bueno, te ahorro cómo llegué a la casa de él. La cosa es que él me recibió, yo llegué sin trabajo y con $6. Porque para poder entrar a Costa Rica tuve que gastarme los $100 que tenía en un pasaje de salida. Entonces, bueno, llegué a la casa de él y ahí empecé a moverme, y estaban buscando un actor para ser John Proctor en La Bruja de Salem. Yo estaba mucho más flaco, digo, tenía pelo, digo, bigotes, qué sé yo. Y él me dice, vaya, preséntese, porque hablaba así. Y digo, pero ¿te parece que lo haga, Jean? Que vaya, digo.
Y si le dicen que no, no pierde nada, porque usted no tiene nada. Claro, peor no podía Peor estar. no podía estar. Entonces, fui y me aprendí una escena. La compañía de teatro tenía una actriz en su elenco, una catalana, Ángela María Torres, de la que hablo mucho de ella ahí, y le pedí, digo, ¿tú me podías leer la contraparte? Ella iba a ser Elizabeth Proctor. Y me dijo, sí, cómo no. Entonces presenté una escena y... No está mal que lo diga. Que el director se fascinó con lo que yo le mostré, y me contrataron, y hice John Proctor, y ese año me dieron el premio al mejor actor, y se armó un revuelo, porque imagínate quién era aquel uruguayo que a los 15 días de llegar estaba haciendo eso. Pero bueno, después lo demostré con mi conducta que... No podías decir actuar para poca gente. Bueno, entonces pasó que en aquel momento la Compañía Nacional de Teatro estaba dirigida por una mujer que se peleaba mucho con el ministro de Cultura de aquel momento. Y entonces a ella se le ocurrió que hiciéramos un cuento de Cervantes teatralizado por un autor chileno, por Jorge Díaz, que se llamaba Rinconete y Cortadillo. Y era muy linda la versión teatral, hicimos un musical muy lindo. Lo estrenamos de noche, donde fue gente adulta, se mataron de risa. Pero a ella se le ocurrió, hagámoslo a las 5 de la tarde, que se va a llenar de jóvenes. Mentira, los jóvenes si no los llevas. Digo, a esa edad, sí, claro. Digo, están para otra cosa, la música. La música es lo que más convoca en el mundo, digo. Después, atrás vienen otras disciplinas, pero la música... Yo puedo ser un gran violinista y hablar como un pajo enano, pero si lo toco bien puedo ir al Japón, claro. Puedo ir a la China a tocar, que me van a entender. Y entonces, nos hicieron estrenar a las 5 de la tarde. Después, funciones a las 5 de la tarde. No iba nadie. Claro. Entonces se empezaron a suspender las funciones. Y el ministro se enteró. Y como forma de pelea, mandó un memorándum diciendo que los sueldos nuestros se pagaban con los impuestos de la población, lo cual es verdad. Entonces, que la función se tenía que hacer. Y mandaban funcionar. Y un día llega el responsable de la sala, digo, ¿la hacemos? Pues nosotros nos vestíamos, nos preparábamos. Y dice, hay que hacerla porque vino un señor de traje azul y de corbata y nos recitó, le había recitado el memorándum que había mandado. Entonces, pero era una sala de 400 localidades. Y entró el señor y se sentó. Había una orquesta, había una orquesta que tenía como 10 músicos. Un pueblo en el escenario y una persona en la platea. Y una persona sentada en la platea. Pero los tramoyistas eran bárbaros porque como la obra era graciosa, hacían los cambios y corrían todos y se sentaban atrás. Era piola. Con respecto a eso de la poca gente, nos queda poco tiempo. Hicimos 2 funciones así, hasta que él la sacó del cargo y bueno, nos pararon las funciones. Pero hay un cuento maravilloso en el libro, que es actuar para poca gente, pero dentro de 4... cuando hice la vida de Oscar Wilde. La vida de Oscar Wilde. Contala porque me parece es un cuento maravilloso. Sí. Un día de mucha lluvia. La escribió de Nevi ese texto. Maravilloso texto. Es maravilloso texto. Y yo lo hice en el año 97 en la sala chiquita que tiene Agado. Agado en la calle Canelones, dirigido por Sarabí. Por Sarabí. Y nos iba bárbaro, se llenaba. Y un día empezó a llover, era el diluvio universal. Entonces todas las reservas, 100 butacas tiene la sala, empezaron a llamar y que no iban a ir, que no iban a ir. Entonces dijimos, sobre la hora yo ya estaba vestido y le digo, muchachos, vamos a parar a suspender la función. Y entonces en el momento que yo me empezaba a sacar la ropa, llega una pareja, una muchacha y un muchacho joven de jean, empapado, a ver la función. Y yo le dije, no, vamos a hacerla. ¿Estás loco? ¿Cómo la vas a hacer para 2? Digo, pero atravesaron la ciudad, se empaparon. Digo, ¿cómo no la voy a hacer? Se las hago la función, no me importa. Pagamos nosotros la diferencia a Gadu, lo que hay, pero hay que hacerla, compañero. Le digo, bueno, si te animás, sí, claro que me animo, vamos. Y en el momento que la íbamos a empezar, llega otra pareja mojada también, que era nada menos Jaime Ross, con quien somos muy conocidos y amigos, nos estimamos mucho, y su esposa de aquella época, que era Estela Magnoli. Entonces yo les pedí, le dije, díganle
a los acomodadores que los sienten juntos, a Jaime con estos dos que estaban, perdona. Ay, ¿cómo se hace para ignorar? Ahí está. Y entonces se sentaron juntos porque la obra era contada, era Oscar, no sé si vos la viste. Claro, sí, ¿Te acordás que yo me iba drogando, iba tomando, ¿cómo se llama la droga de la época esa? Una especie de opio, una cosa así. Sí, que estaba en una botellita, qué sé yo, que tenía hasta el color, me acuerdo, porque le echamos un jugolín verde, y fue gente vieja que me decía, así es, así es. Y el tipo se iba drogando y iba contando la tragedia de su vida en vez de hablar de literatura. Que así fueron el final de Oscar Wilde. Él se ganaba la vida dando conferencias sobre literatura. Y entonces les conté la obra, les hice la obra y aplaudieron de pie, muy conmovidos. Esas 4 personas. Esas 4 personas. Entre ellos Jaime Ross. Entre ellos, uno de ellos era Jaime. Y después Jaime a los años me cuenta y me dice, ¿vos sabés lo que me pasó? Fui de gira a Australia, me llevaron con la orquesta. Pero no estuvo bien organizada la gira, me decía él. Y en vez de promoverla a nivel de los uruguayos que se fueron, me promovieron como si yo fuera, no sé... El John Lennon uruguayo. El John Lennon de acá, sí. Entonces, claro, eran teatros de 2000 y pico localidades, y iban 40 de pronto. Entonces un día ya los músicos se me deprimían y me dijeron, no, vamos a suspender, Jaime. Y yo me acordé de vos, Pepe, y me calenté. Y les dije, ustedes van a hacer la función porque fulano de tal, y les contó la historia, y si no tocan bien yo me voy a encargar de que no toquen nunca más en Uruguay. Imagínate, ante eso típico Jaime Ross. Entonces dice que salió un concierto fantástico, claro, eran 45 aplaudiendo. Y bueno, no importa, pero esos 45 quedaron felices, sí, como quedaron felices esos 4 que hiciste la versión. ¿Cuánto se extraña Emilce? Bueno, yo lo que pude vencer, por suerte, que era lo que me preocupaba, era la angustia. Vencí la angustia, que era lo peligroso. Lo que te queda es una tristeza, pero la tristeza vos la podés canalizar. Digo, el teatro te ha servido para eso. El teatro, yo nunca dejé de trabajar. Por eso. Nunca. Contás el día que murió Emilce, y sí, hiciste la versión del Suicidado, que era la obra que estaba... Porque mi hija... Que estaba dirigiendo la propia Emilce. Claro, dice, a mamá, dice, ¿sabes qué? No le hubiera gustado suspender la función. Y hice la función. No me preguntes cómo la hice, y la hice. Y le pedí, Mario me dijo, si querés, el director de la comedia, tomate un mes, lo que quieras, no hay problema. Dijo, ni loco, le dije, pero ni loco. Entonces vi a un psicólogo por un lado y vi a un médico psiquiatra por otro. Me dijo, bueno, vamos a combatir la angustia. Entonces me dio unas pastillas. Y por suerte hace unos 2-3 años las pude dejar de tomar. Tenés una memoria perfecta, porque hacer Reinigar el año pasado... El médico me dijo, conserva la memoria solamente para el teatro. Para lo otro, olvídate. Para lo otro, olvídate. Perdonen que no lo apagué el celular. En alguna medida me estoy vengando del público uruguayo que les pedí que apaguen los celulares. Y siempre son algún... Es complicado. Sí. Pero el teatro te ha servido para eso. Y la memoria que tenés también. Y la memoria que tengo, sí, también. Han quedado muchas cosas. A veces pienso que si esto se vende bien, a lo mejor es la segunda vuelta. No, es muy entretenido el libro. Se llama Memorias de un tipo descosido. Se lee como si uno va a una de esas obras de teatro que se siente bien y se le pasa rapidísimo y dice, y acá termina, porque se nota que los recuerdos, por más está redactado directamente, casi hasta decís, voy a tomar un café y vuelvo. Es probable, sí. En algún momento haces una pausa y retomás después. Sí. Yo antes, el que me dio mucho para adelante fue de Nevi, y allá en Costa Rica también, que leyeron. Pero antes de ir a la editorial Planeta, hablé con una especialista de literatura que es Karina Blixen, a quien la menciono ahí en el libro,
y le pedí, ella es una mujer muy frontal, Sí, claro. y me dijo, quédate tranquilo que si es un mamarracho yo te lo voy a, no te voy a dejar pasar vergüenza. No solo no es ningún amarracho, sino tampoco sos un viejo choto. Como dice De Como Nevi, dice mi amigo De como dice Nevi. De Nevi en el prólogo. Y bueno, lo que tampoco tengo claro, quién es el que te guía, si Dios o la Cruz del Sur. Creo que es la Cruz del Sur. Pero a la Aunque Cruz del defendiste Sur, a Dios en algún momento. sí, sí, sí. Que no lo voy a decir, no lo vamos a Sí, contar sí, ahora, no. que lo lea la gente Cuánto acá. fuerte que lo lea. Pero llegaste a Sí, defender a Dios. me defendí yo mismo, más que a Dios, porque me pareció una grosería lo que me habían dicho. Sí, yo no ofendo a nadie. Tengo muchos amigos que no votan lo que yo voto. Y no por eso dejan de ser amigos. Y son, Al revés, son amigos, los quiero, digo, entrañablemente, y tengo familia a la que quiero le dedico también, ahí aparecen, y nunca hablamos de política, es un camino muy sano que hemos tomado, y somos capaces de hacer asados y tomar vino y no? querernos. ¿Y por qué no? Porque es así, digo, la vida democrática es eso. Y digo, sí, estoy contento, yo voto al frente, digo, pero a lo mejor en las próximas ganan otros. No importa. Digo, y digo, Lo pero que votes no importa. pero lo que voten no importa, digo. Lo que no podría ser amigo jamás es de un nazi o de un fascista. Digo, de eso sí. Digo, hasta ahí llega, digo, como Tarantino, que viste que odia a los fascistas y a los nazis. Pepe, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Ha sido un gusto recibirte. Gracias a vos y en nombre de toda la gente de teatro. Por favor. Trato de devolver lo que me nos hago dan. cargo. Hablaron con Jaime Clara. Trato de devolver Cuando estamos ensayando, sos el primer nombre que aparece. Maestro, gracias por venir. No, por favor.